Bien amigos, estamos de vuelta, este es su punto de encuentro. Hasta ahora conversamos con Hugo San Martín, él es un politólogo boliviano, un agudo analista de los temas políticos latinoamericanos. Él está en este momento en La Paz, Bolivia. Ya le damos las gracias por acompañarnos. Querido Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a este tu punto de encuentro. Bueno, un gusto, Jorge, poder saludar por tu intermedio a toda la audiencia que te sigue en este programa tan importante que tienes. Cuéntame un poquito, Hugo, en rigor hay varias cosas de las que hablar. En principio, el tema Evo Morales y sus opiniones con relación al Nobel que le han entregado a Mario Vargas Llosa. Lo que ha dicho el presidente boliviano es que le resulta sospechoso que alguien tan pro-capitalista o pro-imperialista como Mario le hayan entregado este Nobel y que esto le hace suponer al presidente boliviano que nunca se lo entregarían a él. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, primeramente que respeto las opiniones del presidente de Bolivia, sin embargo no las comparto. Ajá. Yo creo que Vargas Llosa ha ingresado en la historia de la literatura a nivel internacional. Vargas Llosa no solamente enaltece al pueblo peruano, sino también al conjunto de países latinoamericanos. Lo sentimos en cada uno de nuestros países de Latinoamérica. Ajá. Y lo sentimos también aquí en Bolivia, porque lo apreciamos en Bolivia porque él ha vivido mucho tiempo aquí en nuestro país. Ahora, si tuvieras que hacer un balance de lo que es la gestión de Evo Morales en Bolivia, Hugo, ¿qué nos contarías? Bueno, un gobierno que entró con muchas expectativas. Ajá. Un gobierno que tuvo una imagen hacia afuera de una persona que en todo caso podía hacer un poco lo que hizo Nelson Mandela con Sudáfrica. Ajá. En un país altamente heterogéneo como es Bolivia, pero sin embargo creo que esas expectativas que se tuvieron a un principio se fueron debilitando con el paso del tiempo, y lo que más se ha debilitado con el paso de estos años es una institucionalidad que fue forjada durante más de 25 años de gobiernos democráticos que fueron construyendo peldaño tras peldaño un conjunto de instituciones como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la propia Corte Nacional Electoral, que prácticamente han sido venidos a menos por el influjo de los cambios que ha pretendido hacer el gobierno de Evo Morales. Perdóname, Hugo. ¿Cómo está la economía de Bolivia, Hugo? Cuéntanos un poquito cómo está la economía en Bolivia. ¿Cómo es el tema de la inflación, el tema del empleo? Bueno, podríamos decir de que el tema de la economía no está tan mal como se podría pensar desde afuera. Ajá. No tenemos el crecimiento que tiene el Perú, pero tampoco tenemos la inflación que tiene Venezuela, por ejemplo. Creo que Bolivia ha sido uno de los pocos países a nivel latinoamericano que no ha sido golpeado por la crisis económica internacional, y este ya es un punto a favor. Es más, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional se han pronunciado en reiteradas oportunidades en favor de lo que viene siendo un proceso económico que tiene como un crecimiento de un 2%, 2.5%, pero que sin embargo seguramente con otro manejo de gestión hubiéramos tenido un crecimiento tal vez superior al que estamos experimentando hoy. Este crecimiento se debe fundamentalmente al precio alto que han tenido los minerales. Ajá. A nivel internacional, en el mercado internacional, más que producto de una gestión interna que hubiera sido rigurosa, eficiente y eficaz. Ahora, ¿tú dirías que Evo Morales está siendo más inteligente que Hugo Chávez en el manejo de la economía? Porque Venezuela tiene hoy una inflación de más de 30% y en los últimos 6 años se han fugado de Venezuela más de 100.000 millones de inversión privada, ¿no? No olvidemos que Venezuela está haciendo una política a nivel de muchos países. Ajá. Creo que lo que sucede con Venezuela es que no está tomando en cuenta las carencias que tiene su pueblo y se ha fijado un poco más en la exportación de la revolución, la exportación de este socialismo del siglo XXI, que como fraseología está bien, pero que en el fondo está ocultando las carencias de un régimen que, al igual que el boliviano,
ha puesto en entredicho un conjunto de instituciones, y es una pena decirlo, pero hay muchos líderes que se han encaramado a través de reglas del juego democráticas y posteriormente las han vulnerado, las han cambiado a su antojo para hacer un poco lo que decía Alan García en el día de hoy, ir permanentemente, recurrentemente a una reelección que naturalmente los pone a la altura de ciertos dictadores, de ciertos presidentes autoritarios que no han querido dejar el ejercicio del poder. Y lastimosamente la democracia para ellos tiene que ser también el poder alternarse dentro de lo que es el gobierno, dentro de lo que es el poder. Creo que es una de las reglas básicas y fundamentales de los valores y principios de la democracia. Bueno, querido Hugo, yo te agradezco muchísimo por este primer enlace. Yo espero que nos mantengamos en contacto de modo permanente y ten la certeza de lo que pasa, que lo que pasa en la política y la economía de nuestro hermano país de Bolivia interesa muchísimo acá en el Perú. Te mando un fuerte abrazo, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos. Era Hugo San Martín, un amigo entrañable a quien conocí en Guayaquil, en una cumbre de presidentes a la que acompañé al presidente Toledo. Hugo San Martín es un hombre muy cercano al expresidente boliviano Mesa, y como sabemos, pues el presidente Mesa sufrió los avatares de la política, de esa visión levantisca de la política, que fue apuntalada por Evo Morales, que finalmente terminó con Mesa fuera del poder y con Evo Morales gobernando Bolivia, ¿no? Este es su punto de encuentro. Tenemos muchísimas más que ofrecerles hoy día. Está con nosotros Amelia Oyola, ella es estudiante de comunicaciones de la UNASAM. Está también Luis Castromonte, quien es estudiante de la Facultad de Derecho de la UNASAM también, de la decana de Huaraz, ¿no, verdad? A ellos dos las gracias por la gentileza, por la fineza de acompañarnos. ¿Cómo estás, Amelia? Bienvenida a este tu punto de encuentro. Muchas gracias por permitirnos, más que todo, participar en un programa de este tipo, y sobre todo que nos dejen opinar acerca de lo que está ocurriendo o está aconteciendo actualmente en nuestra región, tanto en nuestra región y en nuestra provincia, porque hay muchas cosas que... Amelia dice, perdóname Amelia, dices muchas gracias por dejarnos opinar, que en Huaraz no dejan opinar. Realmente... ¿Qué pasa con la prensa? Cuéntanos. Por desgracia, la prensa huaracina, y creo que no solamente la huaracina, también gran parte de la prensa nacional, permiten la opinión solamente a personas que están muy cercanas a ellos, no dejan la palestra para la opinión a otros, a jóvenes, a miembros de las universidades. Por ejemplo, hay muy poca participación de los universitarios por ese hecho, porque no permiten la opinión de los alumnos. Ahora, eso de no permitir la opinión de los alumnos en las universidades es grave, ¿no? Porque la democracia fundamentalmente se alimenta de sus jóvenes, ¿ah? Exactamente. Por desgracia, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta como estudiantes de la universidad el hecho de que hay muy poca conciencia crítica en parte de los estudiantes, y por el simple hecho de que también hay falta de sensibilidad en el caso de algunos de ellos. En los últimos acontecimientos acá en Huaraz, como ustedes deben de saberlo, nos indica el fraude electoral cometido en la provincia de Santa por el... Amelia, ¿esto de fraude es definitivo? Eso es lo que... ¿Hay fraude? Bueno, se han encontrado audios, se han encontrado videos que demuestran cuando personal del OEP y incluso miembros de mesa están sacando actas y los están llevando a otras casas, los están movilizando, y la pregunta es, ¿qué hacen miembros de mesa y la OMPE movilizando actas a las 3 de la mañana? La sensación que tiene la juventud huaracina es que estamos frente a un fraude. Estamos frente a un fraude por ese hecho, y lo que se exige es que, por ejemplo, Huaraz es la capital de la región, pero parece que tampoco define los votos, y simplemente la mayor cantidad de votos que ha obtenido César Álvarez no está acá en Huaraz ni en la zona sierra de Ancash, sino justamente en la costa, en el Santa, y justamente es en ese lugar donde ha ocurrido el fraude. Por ejemplo, ¿cómo explica César Álvarez que hay algunas mesas en las que ha ganado al 100% de votos? Ni siquiera es para decir que ha sido un ejemplo de presidente regional, para decir que como presidente regional, como un ejemplo, han votado al 100% de los electores por él. Y eso que ha tenido opositores, ha habido personas que han estado luchando prácticamente entre los primeros puestos con él, y sin embargo prácticamente no figuran en las mesas. Y vamos a darle, querida Amelia, también la opción a Luis Castromonte, que ya nos está mirando asado. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a tu punto de encuentro. Y bueno, ¿cuál es tu percepción de la clase política?